Buenas tardes. Que no se duerma nadie, que desde aquí se ve todo bien. Esta ponencia la hemos hecho las siguientes componentes, por orden alfabético. Encarna Beltrán, Amparo Bonet, Carmen Carrasco, Ana Fernández de Córdoba y Elena Romareda. Hoy creo que es el Día de la Pobreza, viene bien el tema. Tenemos infinidad de testimonios y citas que nos muestran que la pobreza y los pobres existen desde tiempos remotos. Sobre tema tan importante, solo podemos expresarnos desde el dolor de nuestro corazón. Hoy, la crisis, recortes y paro son iguales a la pobreza, y de esta forma han surgido los nuevos pobres del siglo XXI, porque ante situaciones económicas difíciles e insolidarias, los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Las naciones viven en el mundo global y España está implicada en ello, aunque la economía y el poder del dinero dominan el mundo. Ahora están los nuevos pobres que antes de la crisis no lo eran. Tenían trabajo, son personas serias y responsables de sus obligaciones, pero si están en paro y sin ingresos, al estar en paro, se avergüenzan, desesperados. Aún intentan conservar las apariencias, no se atreven ni a pedir. Viven ocultos con sus problemas, incluso pueden perder la vivienda que habitan. Y se preguntan, ¿por qué cae sobre ellos esta situación de angustia económica y no son responsables de lo que sucede? Y los que la han provocado, o parte de ellos, bancos, políticos, sindicatos, empresarios poderosos y corruptos, están disfrutando de privilegios, prebendas y subvenciones y economía fructífera, mientras se pasan entre ellos la patata caliente de la crisis. Las personas sencillas y normales tienen hambre, necesitan que pacten acuerdos entre los que tienen poder para ello. Los nuevos pobres olvidados necesitan soluciones y trabajo, porque haciendo el bien se destruye el mal. Sin justicia y sin verdad perdemos la paz necesaria para la vida del futuro. Mientras unos se mueren de indigestión, otros se mueren de inanición. En el mundo no hay pobres, tan solo hay empobrecidos. Existe una película, ¿por qué hay pobres muy pobres y ricos muy ricos? El problema está ahí. Los sistemas que han pretendido repartir la igualdad entre los hombres solo han logrado repartir la pobreza. Se han quedado solo en la utopía. Uno de los problemas más importantes en la situación de crisis radica en los niños desnutridos. Los niños, desde que nacen hasta los 2 años de vida, si no están bien alimentados, su cerebro no se desarrolla con normalidad. Una generación de desnutridos se transformará en una generación de personas manejables. Hay un libro titulado ¿Cómo muere la otra mitad?, que apareció en inglés, How the Other Half Dies, de Susan George. Habla de personas explotadas en África, en la República Democrática del Congo. Más de 70 millones de habitantes tienen allí una esperanza de solo 47 años de vida. ¿Y qué tiene que ver esto con el móvil? Allí, en el Congo, está el 80% de las reservas mundiales de coltán, el oro gris. El coltán es la abreviatura de 2 minerales, el colombio y el tantalio. Es un mineral muy escaso en la naturaleza. Es un recurso imprescindible para el desarrollo de las nuevas tecnologías, para la fabricación de teléfonos móviles, GPS, satélites artificiales, armas teledirigidas, televisores de plasma, videoconsolas, ordenadores portátiles, MP3, MP4,
cohetes espaciales, misiles, juguetes electrónicos, cámaras fotográficas. ¿Quiénes se benefician del coltán? Las grandes compañías de tecnología importante que utilizan métodos anticuados para la extracción del mismo. Un buen trabajador puede producir 1 kilo de este mineral al día. La media de un trabajador congoleño es de $10 al mes, mientras un trabajador del coltán puede conseguir de 10 a $50 a la semana. El boom de la tecnología ha hecho que el coltán se dispare, llegando a valer $500 el kilo. Otras compañías también se pelean por él. ¿Quiénes trabajan en las minas? Campesinos y ganaderos, jóvenes, prisioneros de guerra, miles de niños, siempre vigilados por militares. Los campesinos dejan de cultivar la tierra, que se convierten en lodazales. Los chicos y chicas no van a la escuela. Se desarrollan muchas enfermedades, faltan agua limpia y alimentos. Las jornadas de trabajo son agotadoras y se desarrolla el SIDA. Cada kilo de coltán que se extrae cuesta la vida a 2 niños, o mueren niños y jóvenes víctimas de desprendimientos de tierra. Extraen el coltán de sol a sol. Ruanda, Uganda y Burundi están involucrados en el contrabando del coltán, usando las ganancias para continuar las guerras mientras ellos carecen de este mineral. A ciertas compañías se las cita en un informe de la ONU como saqueadoras. Financian la guerra y apoyan a los gobiernos corruptos. Los medios de comunicación no hablan de nada de eso. Si se paraliza la guerra, no hay negocio con el coltán. A nadie le importan los 5 millones de muertos que han causado. El edificio que se derrumbó en Bangladesh, donde murieron 1.129 personas, era donde estaban cosiendo ropa para grandes firmas en condiciones de esclavitud. Desde siempre, la pobreza también ha sido un tema latente en nuestra sociedad. Algunas personas anónimas o instituciones como Cáritas y sobre todo la Iglesia Católica se han ocupado de ayudar a los más necesitados. Pero hoy la pobreza tiene una cota tal que no es suficiente la buena voluntad de estas instituciones y personas para paliarla. Por lo que respecta a España, el problema de la pobreza, sin llegar naturalmente a los extremos de los países de África, también es de triste actualidad. Si nos referimos concretamente a la pobreza infantil, el problema es aún más doloroso. Hay un anuncio en televisión patrocinado por una organización dedicada a proteger a la infancia, tanto en lo referente a la educación como en sus necesidades, que es impactante. Dicho anuncio está protagonizado por un niño pronunciando una frase a modo de eslogan: "Mi mamá me ha hecho", emociona. Para cenar, un bocata mágico. Pan con pan. Yo me imagino lo que hay dentro. El spot nos muestra a un niño con una sonrisa feliz y mirada agradecida, porque al menos él tiene para cenar un, entre comillas, bocadillo de pan mágico. Concretamente en España, hay niños que no reciben ni una sola comida al día por falta de medios económicos. El 25% de los niños está malnutrido. Otro 25% son pobres de solemnidad. Ya que de 5 años para acá, más de 500.000 niños han caído víctimas de la pobreza en nuestro país. Según las estadísticas, cada 3 minutos un niño entra a formar parte de esa infamante lista. ¿Dónde están los cacareados derechos del niño? Por otra parte, recientísimos, pues fueron publicados en 1989. En concreto, ¿dónde está el perteneciente al artículo 4 en el que dice: los niños y niñas y sus madres tienen derecho a disfrutar de una buena alimentación, de una vivienda digna y una atención especial? Nos da por pensar que esos derechos solo existen sobre papeles blancos emborronados con tinta negra, tan negra
como el hambre que padecen millones de criaturas en el mundo. En cuanto a nosotros, la sociedad, también podríamos poner nuestro granito de arena para contribuir a la solución de esta lacra si dejásemos de formar parte de ese grupo consumista que nos empuja a adquirir cosas la mayoría de las veces innecesarias y nos solidarizásemos entre todos con este problema a nivel mundial. Ante esta lacra, deberíamos hacer todos un examen de conciencia y poner manos a la obra para exigir al Estado su obligación con esos ciudadanos que necesitan de tanta ayuda. Salgamos de nuestro sopor y, aunque somos pacifistas, luchemos porque se cumpla ese derecho que tenemos en la Constitución y que no se aplica. Respecto a los niños, nuevamente, y una vez solucionado el problema de la alimentación y cubiertas todas sus necesidades, sería una buena idea, poniéndonos a soñar, que todos los dirigentes del mundo, puestos de acuerdo, destruyeran todas las armas existentes en la Tierra y las convirtieran en chatarra. Y una vez recicladas, que se hicieran con ellas juguetes para repartirlos entre los millones de niños que no han tenido un solo juguete en su vida en sus manos. Y así, el artículo 4 de los derechos del niño quedaría completo. Todos los niños y niñas del mundo también tendrán derecho a recibir juguetes que llenen de ilusión y fantasía sus vidas infantiles. Sí, ya sabemos que es una idea utópica la que se nos ha ocurrido, pero a veces surge algún milagro. Los poetas también tenemos el compromiso de implicarnos en este tema tan importante como la pobreza, con la palabra y el verso. Así que vamos a terminar con un canto a la esperanza. Palabra pobreza, mal sueño que despierta las sienes del hambre. La angustia es la voz de su sonido. Es una rosa metida sobre los pétalos que clavan sus espinas. Es el dolor del silencio que llevan sus cuerdas mudas. Y suavemente pido un canto de esperanza para el sentir callado que solloza con la mano extendida, para su sed de lunas apagadas, para sus ojos desiertos de ilusiones que se pierden en las sombras del asfalto de la tierra árida sin agua que nos huye. Porque amo sus lágrimas, porque son las nuestras que miramos indefensos, gritando a los poderosos, y aunque se crean puertas blindadas, no podrán acallar la entonación de nuestro latido que buscamos al unísono la fuerza de todos hacia todos para vivir. Suavemente pido un canto para los nombres sin nombre, para los que miran los deseos y no los pueden tener, para la angustia de contemplar los días y sentir que sus necesidades no llenan la maleta. Fondo de corazón vacío sin espacio, cuerpo sin pasaje de sueños, de materia con alma, donde la emoción se nutre con la dignidad del árbol que lleva el tronco de la vida. Y suavemente pido un canto de esperanza para la palabra pobreza, pero llegará un momento que gritaremos para disipar el muro que separa la impotencia, el dolor de los que carecen de identidad, y recogeré la palabra pobreza y la haré volar como un recuerdo de la metáfora de no existir, del corazón sin refugio, del corazón igual que el nuestro, que se olvidó mirarles el infinito. Y suavemente pido su canto, un canto de esperanza para los de voz sin voz. Palabra pobreza, mal sueño que despierta las sienes del hambre. Yo pienso que la educación es un tema de actualidad y tan de actualidad como que esta próxima semana pues hay unas jornadas de huelga convocadas por los alumnos el 24 y 25 y hay una jornada de huelga para los profesores, convocada para los profesores. Es decir, que evidentemente en la educación ahora mismo hay un descontento generalizado
También hay un descontento, bueno, que ha salido en la prensa con las huelgas que ha habido en las Baleares, y todo eso yo creo que lo debemos de reflejar un poquito en esta ponencia. Yo lo que he hecho es primero una visión de tipo histórico, describiendo cómo han ido evolucionando las leyes de educación desde principios del siglo XX hasta ahora, y después he intentado dar una visión de la situación actual, con todos los recortes que ya se conocen, ¿no?, a nivel popular, y al final dando una visión sobre lo que yo pienso que es la educación actual y si tiene alguna salida o no. Bueno, pues vamos a empezar primero por una pequeñita introducción, que lo he llamado introito, ¿no? Dice, la enseñanza se ha convertido pues últimamente en una especie de piedra de toque, con elementos claramente políticos en la que todos intervienen y todos dan su opinión particular, sin pensar en fundamentar esas opiniones y sin contrastarlas sobre todo con los verdaderos actores de esa situación, que son fundamentalmente los profesores y los alumnos. Pues tal vez a los que menos nos han preguntado sobre la situación de la educación actual es a los profesores. Es decir, que si ha habido algún profesor que ha participado en alguna ley de educación, ha sido más bien un profesor a nivel universitario, es decir, como puede ser algún rector de universidad o alguna persona de prestigio, pero claro, estas personas de prestigio no saben realmente cómo es la educación en la enseñanza primaria y en la enseñanza secundaria. Es decir, no están enterados efectivamente de cómo funciona la educación y en definitiva, de lo mal que está. Bueno, digamos también que esta progresiva degeneración en la que estamos impulsos los que estamos en la educación, pues se ha ido produciendo pues a partir de la llegada de la democracia fundamentalmente, y eso es lo curioso. Es decir, porque en épocas en las que pretendidamente había menos democracia, parecía que la educación funcionaba mejor. Y me estoy refiriendo no solamente al periodo de Franco, en donde había una ley de educación primaria del año 1945 que funcionó bastante bien, eso fue inmediatamente posterior a la Guerra Civil, sino me estoy refiriendo también al periodo anterior a la Guerra Civil. Es decir, porque en la República, es decir, a pesar de, pues digamos que toda la convulsión social y de todos los problemas que hubo en esa época, pues la enseñanza funcionó bien. Es decir, había respeto en las aulas y los alumnos iban aprendiendo y ahí no pasaba nada, por lo menos nada especialmente grave. Y un ejemplo también de esa evolución positiva de la educación en tiempos pretéritos, pues yo creo que es la Institución Libre de Enseñanza de Francisco Giner de los Ríos, que también es anterior a la Guerra Civil, que dio lugar pues a una gran cantidad de personalidades en el ámbito de la cultura, es decir, como puede ser Federico García Lorca, o como puede ser Salvador Dalí, o como puedan ser Manuel de Falla, etcétera, muchos que estaban ahí en esa Institución Libre de Enseñanza y en donde salieron auténticos genios. Eso hoy en día no se ha conseguido por parte de ninguna institución y por parte de ninguna universidad privada. Bien, pues paso a continuación, digamos, al cuerpo de esta intervención. Yo creo que para hablar un poquito de la decadencia que ha sufrido la enseñanza, podemos partir de la Ley General de Educación, que fue aprobada en el año 1970 por el ministro del ramo de esa época, que fue Villar Parasí. Y entonces Villar Parasí, pues bueno, hizo una ley bastante amplia, inauguró muchos colegios llevan su nombre, y entonces, pues bueno, fue una ley, pues yo pienso que más bien perjudicial. Si quieren mi opinión, totalmente perjudicial, porque introdujo lo que era la EGB, que fue el principio de ese germen de descomposición de la enseñanza que tenemos ahora mismo. Y eso se produjo dentro de la época de Franco, todavía, ¿no? Y entonces los métodos que se introdujeron en ese momento, pues hicieron bajar el nivel en la enseñanza primaria y se dio paso, como digo, a la famosa EGB. Luego también yo creo que la ley fundamental, ¿no?, la que produjo el marasmo en el que estamos ahora mismo, fue la ley del año 1990, es decir, la famosa LOGSE, que se produjo bajo el gobierno de Felipe González y que supuso pues la extensión de los métodos de la EGB a la enseñanza secundaria.
y con el fracaso subsiguiente del alumnado que supuso eso. Y son unos métodos que entonces, pues bueno, propugnaba el entonces ministro de Educación Marvall. Y bueno, y esos métodos, pues la verdad es que se han ido perpetuando en el tiempo y no se han cambiado, y han llegado hasta nuestros días. Luego también podíamos hablar de otra ley. En el año 2002 se promulga la LOCE, que bueno, es continuación también de la anterior. En realidad todos los intentos que ha habido hasta ahora pues no han servido para nada prácticamente, porque han continuado con los mismos métodos, no resuelve nada, e incluso si hablamos de la última ley en vigor, es decir, la que se da en la época de Zapatero, que es la LOE del año 2006, pues también se basó de alguna medida en la LOCSE y no hace sino perpetuar sus errores y los problemas en los que había incurrido la educación, sobre todo educación primaria y secundaria en España. Bueno, entre esos problemas yo creo que son conocidos por todos, pero en fin, es el poco respeto al profesor, el bajo nivel del alumnado, la baja calidad en general del modelo educativo y la propuesta de soluciones que en buena medida han resultado, desde mi punto de vista, peregrinas y que no han servido para nada. Bueno, y así podemos llegar hasta nuestros días. Nuestros días en que ahora mismo ya se sabe, bueno, a través de los medios de comunicación, que estamos en curso de aprobar otra nueva ley, la LOMCE, y que el primer error de bulto que comete antes de ser aplicada, porque todavía no ha empezado a ser aplicada, es el de tomar como base la LOCSE para renovar la enseñanza en España. ¿Qué tipo de renovación se puede hacer si nos basamos en un método que ya ha sido probado, que es malo y negativo para la enseñanza, y lo único que nos dedicamos es a continuar con ese mismo método? Bueno, yo creo que tal vez sería mejor que nos olvidáramos de tantas leyes. Hay que tener en cuenta que a lo largo del siglo XX ha habido una media de 4 propuestas, de cada 4 años una nueva propuesta legislativa en educación. Es decir, que eso es una barbaridad. Es decir, hacer una ley educativa cada 4 años de media. Y eso que está también en la época de Franco, que fue bastante estable, a mitad del siglo XX. Bueno, y digo que tal vez sería mejor que nos dedicáramos a tratar la relación inmediata en la clase entre el alumno y el profesor, y tal vez eso sería mucho mayor, conllevaría una solución mucho más efectiva y mucho más práctica que el pensar en tantas leyes y en renovar tanto las leyes como se ha hecho hasta ahora. Bueno, y cada 4 años desde luego es una barbaridad, excede los límites de lo razonable, si se tiene en cuenta, claro, lo que comentaba sobre Franco. Bueno, y así hemos llegado pues a la situación actual, en que a los problemas estructurales derivados de la ineficacia de las leyes educativas hemos de añadir los derivados en este momento de la crisis económica y de los recortes subsiguientes, y que están dando al traste con lo poco que podía quedar de interesante en el sistema educativo. Es decir, vamos a resumir algunas cuestiones básicas de la enseñanza actual como muestra, solamente como una especie de muestra. Yo diría que la mejor manera de conseguir un auténtico fracaso escolar potente y maravilloso como tenemos ahora, es recortando el número de profesores y dotándolos insuficientemente de lo necesario y aumentando la ratio para que la clase sea incontrolable. Y ese es el fenómeno al que estamos asistiendo ahora mismo, en estos momentos. Bueno, la segunda idea es que pretender una educación de calidad con un profesorado cuestionado y criticado por todas partes, incluso en los medios de comunicación, y con condiciones laborales precarias, es un imposible, realmente un imposible, criticados por todas partes, mareados incluso por parte de los dirigentes educativos, de la comunidad y de España. Tampoco resultan positivas por las trabas que nos ponen por todas partes, pues digamos, para cualquier solicitud para mejorar nuestra situación profesional. Por ejemplo, si alguien se va a la administración a pedir una reducción de jornada, pues está en la ley, le dicen sencillamente que no, que esas cosas no se conceden, y eso a pesar de que va unida a una disminución del sueldo, pues bueno, no se le concede al que lo pide y ya está. Bueno, en definitiva, la motivación y los incentivos en la función docente están fuera de onda, y parece un pecado conceder ciertas cosas cuando lo que debería de haber es una carrera docente consolidada
y que el profesor pudiera escalar puestos desde su entrada en la administración hasta que se jubile. Es decir, tener unas expectativas de futuro, poder mejorar y de esa manera tendría una mayor ilusión en su trabajo, ¿no? Y podría mejorar su trabajo. Bueno, y ya como conclusión, porque vamos, el panorama es un poquito negro y siento ser tan negativo en mi intervención, yo diría que pues parece mentira que la enseñanza esté siendo pues vituperada, recortada y maltratada, a pesar de ser tan necesaria y recoger las expectativas de futuro de los jóvenes de este país. La poda indiscriminada de los gastos corrientes ha encontrado un semillero en la enseñanza tan maltratada por otros conceptos. Algunos listos de oficio y recaudadores expertos pretenden hacer caja con un reajuste a la baja que determina aperturas en el aula, profesorado inestable o a la calle y escasez en los materiales disponibles. El ansia de ahorro es tarea gubernativa del momento y no hay hucha que se resista a ser rota o aligerada. No importa demasiado hacerlo, aunque las formas sean torpes. Los procedimientos suben despropósitos, hay atrosquedad en los dichos y cunda la malquerencia entre los perjudicados. Lo acaecido no deja de ser una sombra kafkiana en medio de los resultados negativos de la LOCSE, que es aplicada y pseudo-reformada una vez más. Mírese como se mire y se haga lo que se haga, no va a cambiar mucho el tenue registro de calidad y de denominación de origen competencial que existe, tanto en los disminuidos saberes escolares como en los atribulados quehaceres profesionales. El sistema educativo continuará tocado por el desgraciado carisma del enfermo crónico, de la eficacia a lo pobre y de la aparente salubridad de los centros, por lo menos tal y como se manifiesta en los medios de comunicación. Nadie quita en la administración esa satisfacción común y ambigua que se vive a pesar de los fracasos esperados y recogidos por los indicadores de ignorancias. Y me estoy refiriendo al informe PISA, por ejemplo, en donde salimos muy mal parados en cuanto a competencia lectora y en cuanto a matemáticas en España. Hay países mucho mejor valorados, ¿no? Por ejemplo, Finlandia, que está entre los primeros de Europa. Y entonces ahí, resultado de todo eso, pues son una serie de impericias en el alumnado reiteradamente manifestadas y no solucionadas de ninguna de las maneras. Se prolongará, creo yo, el mismo estado de marasmo porque el profesorado de alguna manera se está conformando con su malhadada suerte. Es decir, porque realmente aquí tampoco se hacen huelgas por no tener recortes en el sueldo. Sí que se han hecho en las Baleares, pero aquí en Valencia no se hacen. Tenemos prevista una para el próximo día 24. Y casi la mitad del alumnado pues se merienda su parte de frustración y no protestan, bueno, protestan dentro de lo que pueden. Y por otro lado, la sociedad se resigna con esa situación que se ha creado y tampoco se protesta a nivel social. Pues es decir, que desde mi punto de vista es un panorama realmente desalentador. Y siento acabar así la intervención. Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer su presencia. Agradecer al Ateneo también que se haya convertido en el altavoz de los escritores. La ponencia que voy a leer a continuación se titula Crisis de valores en la juventud y está redactada por Verónica Victoria Robelo Reyes, escritora y periodista de Granada, y Antonio Montero Vico, profesor y escritor de Castellón. Como son dos buenos amigos míos, cuando me propusieron leer la ponencia, pues no pude negarme. Y dice así: como una fina película transparente y casi imperceptible que todo lo cubre, el mundo de las apariencias gana terreno y brillo de neón. Parece que con sabiduría y sentido común, lo que queda envuelto y aparentemente bien protegido, nadie lo desmantelará. Pero uno se pregunta, ¿quién ha mamado esta leche teóricamente light y quién la ha dado a mamar? Si lo que priva, como siempre, aunque lo que queramos negar es la ley del más fuerte. Por ello hay que preguntarse qué nos hace crecer y qué somos tan distintos a la humanidad de hace tantos miles de años. Unos dirán, vestimos mejor, somos más higiénicos, las viviendas son más confortables, tenemos coches para desplazarnos e informática para comunicarnos. Otros dirán, el pensamiento es menos belicista y más coherente, pero esos argumentos no nos terminan de convencer.
Aunque es cierto que lo preferido es inculcar en nuestros hijos, la presente y futura juventud, valores aparentemente pulcros como pueden ser los buenos modales, la responsabilidad, palabra clave que no hay que dejar de atribuir en una entrevista de trabajo, el respeto hacia nuestros semejantes y sobre todo ser honesto y tolerante con los demás, sean de tu color, casta o no. Esas pretensiones no terminan en nuestro pensamiento de calar. Oscila más bien todo en la cuerda floja. No podemos afirmar que no hemos ganado. Sí ha habido grandes pensadores que lo ratifican. Sin embargo, el conjunto de la humanidad solo piensa o pensamos únicamente en la propia supervivencia. Así nos lo imponen con poca elección. ¿Qué padre puede aconsejar a su hijo ser diferente a los demás? Y no quiero hablar de una diferencia abismal. Quiero referirme a que sea imaginativo, creativo, tenaz, que lidere un pensamiento para que esa capa tenue, falsamente cristalina, ya tan corrompida, aparte su envoltura y deje ver la luz. Al mismo tiempo, los jóvenes tienen que saber que la hipocresía solo sirve a corto plazo. Si queremos mantener la humanidad en pie, hemos de saber dónde estamos ubicados. En un lugar que, aunque es un regalo del universo, no es nuestro, sí de nuestro disfrute, pero en unas condiciones que en absoluto cumplimos. Lo principal sería el respeto a la naturaleza, la que nos da verdaderamente la vida y a la que estamos dañando sin tregua. Ello debería calibrarlo con contundencia a la juventud como prioritario y bien destacado. Es por eso que este progreso al que no le podemos echar freno no nos termina de favorecer, porque está fuera del juego de ese idealista amanecer donde viéramos el cielo sin esa sucia turbidez, contempláramos los bosques en su frondosidad, los ríos en su transparencia, nos miráramos unos a otros sin pensar en arrimarnos a un falso árbol no vegetal para terminar sin sombra y quemados. Más de uno pensamos que esta crisis económica no es consecuencia de otra cosa que del estado lamentable en el que se encuentra la educación, desmantelada de unos mínimos principios y abandonada a su suerte. Si no se obra con buenos materiales y se ponen buenos fundamentos, ¿cómo queremos que aguante el edificio de los principios éticos de la ciencia, de la investigación o del libre pensamiento? Querámoslo o no, la juventud necesita otros valores en los que creer, adaptados a lo que realmente debería primar, la verdad de las acciones, despojada de su podredumbre apestosa, acompañados de la clarividencia. Aunque somos imperfectos, veríamos los defectos y con voluntad los corregiríamos enseguida, para que no se amontonaran ni volvieran a formarse esas montañas que ahogan a gran parte de la humanidad, la que se queda debajo aplastada y favorece a unos pocos privilegiados que se posan en la cumbre, contemplando atónitos su alcanzado poderío. La familia, a través de los padres, tiene la responsabilidad primera y básica de desarrollar en sus hijos una serie de principios que hay que cumplir sin excusa. Además, el seno familiar es el espacio principal donde el joven adquiere desde su nacimiento una serie de valores que marcarán su vida, su forma correcta o no de actuar para adquirir unos compromisos propios en su buen desarrollo personal o ante la sociedad que espera de ellos una forma responsable de actuación. Además, los jóvenes a lo largo de su vida también dependen de la adquisición, a través de las distintas instituciones educativas, de una enseñanza formal, interrelacionada con la comunidad social donde viven. Ello se lleva a cabo primero en la escuela y después en la enseñanza secundaria, cuando llegan a esa edad crítica de la juventud que la influencia paternal pierde autoridad. Pero son los padres, a pesar de que también hay una educación informal asociada a los medios de comunicación, los que tienen la principal responsabilidad sobre sus hijos de educarles. Aunque esta inicial educación familiar establece la manera posterior de actuar del joven, también es informal, por no estar sometida a una institución que marca un programa fijo de actuación. Cada familia procede de diferente forma en la educación de sus hijos. Por ello, los jóvenes habrán dependido en sus diferentes etapas de la espontaneidad y la naturaleza más o menos correcta de la actuación de sus padres. Ejemplo para el posterior desenvolvimiento social de estos sus hijos. Quizá algunos padres, por dejadez o comodidad, no se esfuerzan lo suficiente por inculcar en sus hijos objetivos a conseguir, con una autonomía infundada para lograrlo.
Ante esta falta de estímulo, se cierran ciertas expectativas de lucha personal, se cae en un excesivo hedonismo y en una cierta inseguridad, perdiéndose los valores tradicionales que contribuirían a dar sentido a la vida del joven arropado por el entorno social más próximo. Los jóvenes deben crecer viendo a sus padres plantar las semillas del amor por la justicia social, la paz y la naturaleza. Si no ven este ejemplo en sus progenitores, los jóvenes se cierran en un círculo vicioso alrededor de sí mismos, que les envuelve en el sinsentido y les empobrece el pensamiento para desarrollar hábitos positivos. Vivimos en un mundo roto y fragmentado, lleno de contradicciones, recortes económicos, diferencias sociales, realidades muy opuestas. Si bien es cierto que generalizar es omitir parte de la veracidad de la realidad, es innegable también que sectores líderes de opinión, medios de comunicación y eminentes teóricos de la sociedad nos dicen que estamos ante una crisis de valores por parte de la juventud actual. Los parámetros que nos dejan ver esta realidad se pueden observar desde cualquier punto de socialización de los mismos jóvenes. En sus casas son quienes toman decisiones sin tener en cuenta la palabra de los padres. En el ámbito académico desestiman la autoridad que hace algunas décadas era incuestionable. Pero, ¿por qué ahora los jóvenes no aceptan la experiencia ni los consejos de quienes ya han vivido para enfocar y orientar sus motivaciones o metas? ¿Por qué valores como la responsabilidad o la voz propia les son tan ajenos? El discurso prevalente es el ámbito de la crisis de valores de la juventud. Se centra en la creencia de que adolescentes y jóvenes están siendo educados bajo unas premisas de sociedad en exceso permisiva. Todos podemos recordar las anécdotas de padres o abuelos en las que descubrimos una autoridad paternal o social más estricta y rigurosa. Los medios de comunicación nos demuestran cada día cómo la inmortalidad o amoralidad de los jóvenes se demuestra en más de una circunstancia. Esta circunstancia debe de controlarse de manera férrea con el fin de que el individuo se socialice en unos valores comunes al resto del prójimo antes de llegar a la edad adulta. Realidades como el consumo de drogas, la violencia dentro y fuera de casa y esa falta de motivación con respecto al futuro son solo la parte visible de la crisis de valores por parte de la juventud, tanto española como mundial. En estas décadas hemos asistido a la tiranía de los jóvenes con respecto a sus padres, en sus centros de enseñanza y en las situaciones que les suponen un contexto social cómodo donde pueden extender su liderazgo. En parte, el tener todo hecho les proporciona un margen de seguridad donde no llegan a cuestionarse qué será de ellos cuando quien les proporciona la supervivencia deje de estar. Cubiertas estas necesidades básicas, incluso las avanzadas, no llegan a valorar ni a apreciar cuánto vale en término humano y económico su estancia en este mundo. El resultado es una generación que no quiere ni progresar intelectualmente ni avanzar en el plano de lo laboral. Valores como la iniciativa, el altruismo o la cooperación han quedado relegados al marco de lo teórico, no dejando en ellos el más mínimo pozo. Siendo realistas, es cierto que asistimos a una era en la que los jóvenes educados en premisas de permisividad y libre albedrío no consiguen lograr una proyección de ellos mismos más allá del día de hoy. Sin embargo, también es cierto que existe una minoría de ellos que ha sabido fomentar en su contexto los valores tradicionales de responsabilidad que pueden llevarles a una vida plena y correcta con el entorno. Hablar de crisis de valores en la juventud es hablar de un país enfermo en su raíz. Estos que hoy presuponemos unos vagos irrespetuosos que nada quieren hacer y en nada quieren cultivarse, serán los futuros médicos, abogados, fontaneros, madres y padres de nuestro mañana. ¿Ya hoy les colgamos esa etiqueta? ¿No dejaremos que en sus procesos únicos de aprendizaje disciernan qué está bien o qué es socialmente aceptable o hasta qué se espera de ellos? El sistema de valores ha cambiado de manera drástica en los últimos años. La política del todo hecho, la falta de perspectividad del futuro y la misma decepción de padres y educadores con respecto al momento en que vivimos han convertido a los jóvenes en criaturas que nada esperan y nada pretenden. Han visto cómo sus padres, después de años duros de trabajo y ausencias continuas, viven con desesperación la llegada del fin de mes. Ya no les vale aquello de quien trabaja duro consigue una recompensa. La crisis está en la misma realidad que ellos viven. ¿Por qué afanarse si al final no existirá el camino del éxito? Queda claro que la crisis de valores de los jóvenes no es en sí una enfermedad, sino un síntoma de algo mayor.
un enorme cáncer que está devorando los cimientos de la sociedad desde sus adentros. Con falta de expectativa o esperanza, es complicado emprender un camino que a priori estará lleno de obstáculos y piedras. Los jóvenes deambulan perdidos entre consolas, programas de televisión que les prometen la gloria si son guapos y fuertes, y pequeñas pagas semanales de unos padres arruinados por la crisis económica. Sin pretensiones, sin ambiciones y sin una proyección de futuro a la que agarrarse, la miseria de un país empobrecido no acoge en su mercado laboral a quienes han tenido la necesidad de prosperar y han luchado por abrirse paso en una sociedad donde los puestos de empleo han quedado reducidos a las plazas de funcionario público cada X años y la fórmula del autoempleo. Un autoempleo que sin financiación es a día de hoy casi imposible. La crisis de valores existe, cierto, pero ¿acaso no es una consecuencia directa de la sociedad permisiva, de la falta de expectativas, de la esperanza de un especulativo mundo en manos de los pocos y de un incierto futuro cercano? En todo caso, la juventud nunca debe desfallecer. Tiene que seguir avanzando, ya que la vida es movimiento continuo y adaptación al cambio. Hay que ver el mundo desde otra perspectiva nueva, donde gane la justicia no condicionada por nadie, basada en valores inquebrantables. Decía Homero aquello de: tiene la juventud el temperamento vivo y el juicio débil. Y siendo esto una aseveración con gran dosis de realidad, ¿debemos dejar que sea el mismo temperamento y carácter de los jóvenes quien termine templando su juicio, o mejor, que la fuerza de esa inercia juvenil bien encaminada por unos padres que creen en valores humanos fundamentales y por unas instituciones educativas responsables e implicadas consigan un mundo joven, abierto a la clarividencia? Muchas gracias. Una vez más, retomamos la poesía y esta vez, en la voz de Carmen María Brotón, escucharemos el siguiente poema. Voy a leer un poema que tengo aquí de tema social en el libro este que vamos a presentar el día 6 y lo he titulado Los desahuciados. Está escrito en verso libre. A vosotros, hacedores de andanos inseguros, codiciadores del poder sin alma, oíd el estrépito de la avaricia que engendra vuestra abultada cartera. Los ojos de aquellos a quienes despeñáis os persiguen. Las lenguas de sus valedores os acusan. Ellos son ahora la banca de vuestra conciencia. A vosotros, artífices de leyes y decretos, administradores de la soberanía ingenua, dejaos ya de falaces palabras que os aseguran 4 años más de fastuosidad. Poned a vuestros cargos a disposición del esfuerzo que reclama el interés de la hora. ¿No oís el clamor asaltante del descontento? Versalles vuelve. Tercera. A vosotros, atogados intocables, intérpretes aplicadores del dictamen de una señora que venda sus ojos por no veros. ¿A qué esperáis para impartir justicia? La igualdad se está difundiendo. Cuarto. A vosotros, fruto de vuestro esfuerzo, cúmulo estéril de sueños fracasados, colmenas de hiel donde zumbea el zángano por obligación. Dejad secar al sol de todos los días las lágrimas que cuaja el hondo pozo de vuestra desesperación. Ya no hay romanticismo en el trozo de cielo abierto al que ahora llamáis casa. Bien, pues tenemos entre nosotros también. Bueno, como mal tiempo, deciros que es un placer estar con vosotros, estar con Isabel y en este primer congreso de escritores pro derechos humanos. Dudaba entre haberos leído un relato sobre la inmigración, sobre una parejita de Perú, una peruana y un chico argelino, pero creo que es más corto, más rápido, más ágil el poema. Es un poema sobre el maltrato y la violencia de género, sobre la reivindicación de los derechos de la mujer en una época y un momento histórico donde el maltrato está a flor de día, a flor de piel, por causas educativas y culturales, y que hay que llegar a la tolerancia cero y acabar con ellos. El poema se titula Sin apelación, sin apelación, y he querido escribir un poema en el que no sea un hombre en el que reivindica el derecho de una mujer, sino que he tenido la osadía
de ponerme, o intentarlo con la mayor dignidad posible, ponerme en la piel de una mujer que habla en primera persona del sufrimiento y de los maltratos y vejaciones que ha sufrido, sin apelación para todos vosotros. Un día me juraste amor eterno, y tu amor de hiel fue el infierno. Poseo en mi cuerpo tantas heridas, horas de insomnio y lágrimas que no caben en todos los embalses de este planeta. Me hiciste balbucear como niña, caminar como perra, ronronear como gata, llorar como cocodrilo y esparcirme como la arena arrastrada por el huracán. Me humillaste y redujiste a un raro espécimen de muerta en vida. Tus caricias y promesas fueron mentira, fingidos tus besos dúctiles al deseo de otros labios. Me obligaste a dormir sola, despojada de besos y de caricias. Fregué los platos por ti. Amaste a otras y no a mí, y me rompiste todas las costillas. Si es cierto el mandamiento sacro de amar a quien te golpea, puedo asegurarte que mi amor fue ilimitado. Tan ilimitado como el miedo que hiciste nacer en mí. Me robaste la adolescente sonrisa de la vida hasta convertirla en la huella inútil que la luz deserta. Enlodaste mi piel y mi mejor optimismo bajo tus pies. Me ofreciste un cáliz rebosante de soledad eterna y te fuiste dejando, burla suprema, una fecha vacía. Contémplame bien. Soy ese árbol que agoniza impotente, ofreciendo su sombra con inútil ternura de quimera. Soy la muerta más muerta de la tierra. Pero no es la memoria quien fenece. Me he ganado el derecho a recordar el amor que un día sentí por ti. Me he ganado el derecho a que figures en los altares del horror consciente. Por eso he abierto un proceso a tu recuerdo y en pleno uso de mis facultades mentales te declaro culpable sin apelación. Buenas tardes. Yo quiero decir que estas hojas, que en realidad las he transformado, las he escrito y es una historia diferente a la que había traído, es como un bote de hojalata. ¿Y por qué? Pues yo recuerdo que de niño, frente a las obras, siempre nos gustaba ver a un albañil que cogía un bote de hojalata y con el agua regaba las paredes. Entonces nos acercábamos a aquellas paredes a escuchar aquel ruido efervescente. De la misma manera, con estas hojas yo he tratado de hacer un ejercicio. He tratado que oír
los sonidos, y más que los sonidos, las impresiones que nos han quedado hasta ahora. Hoy se ha edificado aquí, gracias a vosotros, una obra muy importante que ha comprometido a todos los que estamos aquí. Y esto ya vuela como los pájaros hacia el futuro. Y creo que hoy estamos unidos todos y encadenados por la misma responsabilidad. Este bote de hojalata me ha hecho reflexionar sobre pequeñas cosas sin importancia. Me ha hecho reflexionar, igual que se escucha en esa efervescencia en las paredes, pues las cosas inasibles, esas cosas que la mayor parte de la gente ni siquiera ve, ni observa, ni siente, ni percibe. Por ejemplo, me ha hecho pensar en la piedra, que es lo que más tenía a mano de niño para lanzarlo. Y en la piedra, ¿por qué? Porque de la piedra los hombres se han preocupado más y antes de tratar de inmortalizar los gestos y las expresiones, la vanagloria o las victorias. Lo han hecho antes de ocuparse de sí mismo, ocuparse del sufrimiento y del dolor, de los derechos humanos. En definitiva, he encontrado que personajes como el pensamiento y la experiencia podían ser protagonistas de una historia pues que no es profunda, ni tiene el arraigo que hemos oído hoy en muchas de vuestras historias aquí, que nos han quedado incrustadas en el alma y ya en este barco que ya empieza para arriba. Simplemente quiero que, si me permitís leerlas, porque están todas rayadas, no sé si seré capaz de hacerlo, pero quiero, si me permitís, ofrecerlas como un hálito de frescura, como el agua aquella que echaba el obrero con su bote, que fuera como un alivio, igual que se siente después de haber hecho un gran trabajo, cuando se mira un estanque y se observa que los pájaros beben y vuelan, y se van, y nos quedamos solos con la satisfacción de haber asistido o habernos entregado en ese trabajo. Y os lo quiero agradecer, por eso os voy a leer estos trozos de reflexiones. Faltaba algo por elucidar, y ahora ya, después de tantos siglos, pienso que la idea pudo haber surgido aquella mañana en que las aves iniciaban sus vuelos de retorno. El hombre de cabello y barba espesa, enfurecido al no poder partir una piedra, se volvió de repente y, al encontrar a una de su especie que le tendía un fruto, le asestó un terrible golpe. Con la piedra ensangrentada, aún frotó con saña sobre la pared, donde los trazos demolidos de la veta quedaron salpicados a perpetuidad con el rojo de la sangre. Con la ayuda de los pies empujó el cuerpo hasta el borde del peñasco. Abajo, en el fondo, algunos hombres y mujeres, con la mirada fermentada por la ira y la impotencia, miraron hacia lo alto de la colina. Pasaron muchas aves y especies diferentes y cambiaron las vestimentas. De aquellas rocas se extrajeron pedazos para construir vías que conducirían los ejércitos y mesnadas. Los adoquines sirvieron para empedrar calles por las que correrían las masas oliviantadas hasta proclamar en las plazas revoluciones y cambios. Las piedras destripadas del pavimento para levantar barricadas, revueltas y gritos de libertad. Pero el tiempo, sí, el tiempo, se fijó en aquella brecha. Quiso dejar testimonio de las atrocidades que allí ocurrían y difundir su mensaje igual como lo hacían las estatuas en las catedrales, y también emular las fortalezas infranqueables que guardaban los más ricos tesoros. De aquella herida sobre la roca, fruto de la violencia y el dolor, el viento y la lluvia fueron amalgamando con la sangre los acontecimientos que habían presenciado, formas de sierpe, de armas, punzones y círculos, hasta lograr caligrafías, conjuntos y palabras que lograban expresar un contenido jamás escuchado.
aquella especie de seres extraños que seguían utilizando sus manos tanto para acariciar y crear como para matar, seguían sucediéndose en aquel escenario donde con el escoplo y el martillo transformaban la piedra en gestos grandilocuentes. El tiempo buscó ayuda en la experiencia. Quiso que aquellos bosquejos que se iban pergeñando en la superficie de las rocas rivalizaran con la obra, con la mano y el cincel que buscaba su expresión más elevada, inmortalizar en el tiempo la belleza. Si de aquellas rocas, pensó, podían salir expresiones esculpidas y eternizarse, con mayor razón, él crearía una obra para el alma humana, que sería siempre para corregir la ruindad de aquellos seres. Cuando la cantera fue abandonada y quedó un resto de aquella losa junto al estanque, aquella sonoridad fue recogida por las aves y al volar fue transformándose para que lo reconociera el viento. Y de esta manera, al ser oído en otros lugares, aprenderían su significado. Dicen que allí las palabras resuenan como si fueran cinceladas en la luz nocturna, y entonces se escuchan frases de aliento para que aquellos que sufren sepan que alguien les atiende, más allá del horror y la desventura, y que existe un legado que nos enseña a defendernos y a convivir en paz. Aquel monumento dedicado a la convivencia, sin poderlo asir, es como un gesto invisible, como una luz rescatada que revuelve el corazón y nos enseña el camino hacia un mundo mejor para todos. Gracias. Isabel Rivera, estimado amigo secretario perpetuo del Fuego, gracias por convidarme y estar aquí hoy. Amigos todos, yo voy a leer una poesía que trata sobre guerra. Porque la guerra es uno de los primeros sitios donde los derechos humanos, que es lo que hoy nos ha concentrado aquí, se pierden. Pero no voy a hablar de guerra hablando de bandos vencedores o de bandos perdedores, sino de esas historias, de esas microhistorias que cada uno vivió en su casa porque se murió el padre, o le mataron al hijo, o le mataron a algún ser querido. Y la poesía se llama Guerra. Verdea el olor a muerto sobre el pecho de mi padre, que al raso, frío e incierto abona a rosa y baladre, lejos de su amado hogar y de sus seres queridos, muy lejos del verbo amar que arrullaba sus sentidos. Me dejó triste y vacío, y sin su especial cariño que añoró el corazón mío, el corazón de un tierno niño que no entendía de guerra, de patrias o de ideales, pues desde siempre mi tierra fueron los grandes bancales que mi padre cultivaba, ajeno a toda contienda, y yo junto a él jugaba, correteando por la tienda. Mas quiso un aciago día que en pie las armas se alzaran y en el país que vivía todo el amor se llevaran. Mi padre, triste y callado, en su petate metía una foto que angustiado de pena lo estremecía. Mi madre junto al hogar a mi padre se aferraba. Le prometió no llorar, mas de su alma se escapaba una perla de agonía. Con un brutal desconsuelo su corazón partía con enfermizo desvelo. 1000 besos enamorados, todos dulzura y calor, osados y delicados daba mi padre a su amor. Luego me miró a los ojos y me estrechó entre sus brazos, y en tristes acongojos me acurruqué en sus abrazos.
Jamás conseguí olvidar la tristeza en su mirada y su imagen al marchar abatida y angustiada. La guerra al fin acabó tras varios años de infierno y la lucha se llevó a ese niño dulce y tierno que a su padre nunca más consiguió volver a ver, que a su buen padre jamás su abrazo pudo ofrecer. Dice que fue una victoria, que la guerra la ganamos y que fue la misma gloria para este país que amamos, mas no lo fue para mí y no lo fue para mi madre, pues en la guerra perdí los abrazos de mi padre, esos mismos que en la noche sus manos me regalaban con amor y con derroche. Dios, cómo le amo y le amaba. En esa guerra de lodos nunca hubieron vencedores, solo muertos y no pocos, mutilados y traidores. En donde mi padre yace, no sé si sabré algún día, mas mi amor por él renace envuelto en melancolía. Verdea el olor a muerto sobre el pecho de mi padre, que al raso, frío e incierto abona a rosa y palabra. Que si no me pongo a grabar yo no salgo. ¿Lees de parte tu poema también? Pensando con la galleta. Bueno, yo me pedí voluntario ser el último. Supongo que es obvio porque sí, no me he interrumpido de las grabaciones y muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señor secretario, muchas gracias al público asistente. La ponencia nuestra, tengo el honor de compartirla con dos compañeras, Amparo Gómez, que no está aquí, y nuestra amiga Mogagú, Ángela María. Y la hemos orientado precisamente a nuestra experiencia personal, porque se llama El desencanto de la juventud, y los tres tenemos una estrecha relación con la juventud, ella porque es especialista en actividades lúdicas en su país, en Colombia, Amparo porque es conserje de un instituto y evidentemente su relación con el mundo juvenil pues es obvio por su trabajo, y yo porque, bueno, 18 años en la docencia creo que me avalan un poco para poder hablar de los jóvenes. Y le hemos dividido en varios aspectos porque es muy amplio, pero queríamos tocar algunos apartados de los más significativos y de los que podíamos dar opinión y cuantificar datos. En ese sentido, pues los hemos hecho en unos apartaditos bastante sencillos, como por ejemplo, pues empezamos con la propia introducción, el hastío juvenil. No logro entender cómo un chico de 23 años, en plena juventud, con todas las posibilidades que la vida le regala día a día, puede decir que se aburre. La juventud se aburre. El aburrimiento hace estragos y vuelvo a preguntarme, ¿cómo sale del aburrimiento nuestra juventud? ¿Hemos convertido a los chicos en una juventud aburrida? ¿Por qué? Recuerdo que en juventudes pasadas, con 5 pesetas, transcurría todo el fin de semana y comías pipas, ibas en autobús, en tren, andando, ibas en pandilla, te veías hasta 3 películas. Nos divertíamos con muy poco. Hoy los chicos necesitan mínimo 20 euros para salir y no hacen el fin de semana con ellos, ni se divierten. Lo gastan sin saber el esfuerzo que a sus padres les supone ganarlo, amén de que no estén en paro. Se siguen aburriendo, con dinero o sin él. En las clases, los jóvenes están en otra onda, ansiosos de coger el móvil y pasarse las horas navegando por las redes sociales, con el WhatsApp, Facebook, Twitter, Skype, cuando tiene un compañero al lado, y a veces me pregunto yo si no están hablando con el móvil, a él que lo tienen al lado. En fin, hacen lo mismo, mantienen conversaciones no se sabe con quién, y la comunicación es táctil, no verbal. ¿Perdieron las ganas de aprender? ¿O es que ya lo tienen todo claro? Valores y tiempo. El tiempo libre, el precio y el coste de las cosas. Con tanto tiempo libre, la facilidad con lo que tienen todo no les cuesta esfuerzo para conseguir las cosas. Aburre no tener nada que hacer. Los chicos están desencantados o son víctimas de la tecnología con tanto avance informático y electrónico.
¿Los padres no controlan la situación o no se implican en los problemas que los chicos están viviendo? Hay familias que lo están pasando realmente mal. No tienen para comer y, sin embargo, los chicos llevan móviles de última generación y de gama alta, incluso los padres. No logro entenderlo. ¿Qué pasa con la juventud? ¿Los chicos están desencantados o es que se respira ese ambiente de desencanto por la sociedad actual que tenemos? ¿Para qué estudiar si no vamos a poder trabajar? ¿Qué perspectiva de futuro tienen nuestros hijos, nietos, juventud en general? Padres que trabajan todo el día abandonando al destino la juventud en manos de chicos que crecen frente a la televisión o la consola. No es que está en contra de las nuevas tecnologías, pero se les escapa de las manos. Escuela y adolescencia, campo de cultivo del desencanto. El director de proyectos del proyecto joven, el señor Marcos Campoy, nos dice que los jóvenes se inician en las drogas, en el cannabis, a partir de los 12 años, y es una droga de referencia. Una vez que, junto con el alcohol, pasan a convertirse en prácticas habituales, los chicos buscan nuevas sensaciones en otras sustancias y enlazan con la cocaína. El conseguir drogas no es un problema. Los jóvenes contactan si vienen por su propio entorno, porque están muchas horas en la calle. Es decir, es asequible a su ambiente. Los chicos de clase media alta suelen hacerlo, pero a través de otro tipo de ambiente, el ambiente recreativo, una actividad lúdica que requiere un desembolso económico. Según el señor Marcos Campoy, en los últimos años ha aparecido el perfil estructurado de consumo de esta juventud de 12 años y normalmente se basa en la marihuana. Los jóvenes no tienen vida delictiva, pero sufren un fracaso escolar y empiezan con el consumo recreativo y tras un tiempo consumiendo pasan a las drogas más duras. También existe otro perfil de consumidores más desestructurado, los jóvenes policonsumidores, que ya cuentan con un importante historial delictivo. Menores, según comenta el Centro de Adicciones en su artículo muy largo, con muchos números y letras, es alarmante y preocupante, pero data de este año 2013. Niños de 10 y 11 años ya se ven inmersos en el mundo del alcohol y las drogas. Así lo señala un estudio clínico realizado por el Centro de Información y Educación para el Abuso de Drogas y que hizo un muestreo con 502 pacientes adolescentes y con jóvenes que se atendieron, evidentemente en hospitales, en 2012. El psicólogo Milton Rojas determinó que la edad promedio de inicio del consumo de alcohol fue a los 16 años, pero que existen pacientes que comienzan a fumar marihuana a los 10 y a los 11 años, siendo el promedio reducido ya a los 15 años. Hay un especialista que manifestó que la excesiva promoción de bebidas alcohólicas, no solo en televisión, sino en las redes sociales, también ha influenciado mucho la edad de inicio. Y sigo preguntándome, ¿qué pasa con los chicos en la actualidad? Cada cual que reflexione qué herencia vamos a dejar a una sociedad en que la realidad ya está desfigurada. Se van emborrachando y el desencanto es general. Si los adultos no logramos entendernos, se ha perdido el camino de los valores fundamentales. ¿Podremos reconducir a nuestros jóvenes de él? Situación. La falta de educación, trabajo, seguridad social y oportunidades es un producto del sistema que busca tener miserables, incapaces de cuestionar y de reclamar, con el miedo de exigir y con la insuficiencia de disponibilidad a elegir. No somos dueños de nuestras palabras. Aquellos que conservan y que perpetúan este estado de cosas, para todos aquellos, la miseria no es la causa, es la consecuencia de un sistema maquiavélico y verdugo. Después de que se profesionalizan y especializan, se ven obligados a partir lejos de su patria, en busca de oportunidades para sobrevivir, para vivir, corriendo el riesgo de la no aceptación en otras sociedades extranjeras. A la juventud la conmueve aquello que la política en gran parte excluye. Los jóvenes de ahora se preocupan por frenar la destrucción del medio ambiente y por cómo poder frenar esa desocupación, que es la principal causa de muerte de casi toda la esperanza de independizarse. Esto es todavía un debatimiento y un debilitamiento progresivo de los mecanismos de la integración tradicional, la escuela, el trabajo, que sumados a la crisis y
y al descrédito de los gobiernos, tienen el apoyo encima de las instituciones políticas, el apoyo entre comillas. Actualmente los jóvenes españoles no están preparados para enfrentarse con las instrucciones que les vienen impuestas. Ellos quieren decidir. No se parecían estas ganas de luchar y no son compatibles con el estado de crisis y mucho menos contra el sistema que los tiene atados de pies y manos para poder decidir, como mucho, microempresas o trabajos independientes. El único camino que han visto posible es emigrar para ser profesionales, ya que el futuro de España, visto de esta manera, será de españoles esclavos de otros sistemas en el exterior, para procurar la supervivencia de su poca familia que les quede aquí. El síndrome del emigrante. Los malos gobernantes han dejado de deslumbrar y la ambición por el dinero y el poder ha convertido ese sistema en una forma de capitalismo de corrupción que ellos no entienden, por eso lo llaman antisistema. Mientras la juventud no sea instruida para reclamar sus derechos, o mejor dicho, mientras esté adormilada, continuará el conformismo y la ignorancia política. Es urgente un despertar de conciencia que no siga sumisa al sistema político, que sea el partido que sea, estarán siempre condenados a salir, a emigrar en busca de porvenir o vivir al dictado de un sistema. Expectativas. Bueno, vas controlando el tiempo. Yo puedo quitarme el reloj y... A los 8 tienes dejar, 10 minutos, vale, ya me lo distribuí. ¿Qué quieren los jóvenes? Oportunidades, una vida buena, autosostenible, quieren ser autosuficientes, pero ¿cómo? Si en la situación actual en la que se encuentra el país no hay empleo, ni una capacitación efectiva que tenga una demanda. Constantemente les motiva la irrenunciable lucha en busca de una sociedad más inclusiva y democrática, estrellándose contra el deterioro económico, la incertidumbre, la fuga de futuros. El enfoque sociocultural implica entonces historicidad, es decir, previsión a largo plazo, y es necesariamente proyectos socioculturales los que hay que aplicar que atiendan esas necesidades y aspiraciones de una población infantil y juvenil incluyente, que cuente con ellos. Los gobernantes elegidos por un pueblo parecen incapaces de mejorar su sistema. En las universidades y en los colegios, los maestros deben estar obligados a despertar las conciencias de todos los alumnos y así para todos los diferentes grupos organizados. Hay que encontrar la estrategia para sacar a la juventud de la incertidumbre y del miedo constante hacia un futuro incierto. Mientras seamos esclavos de una sociedad donde el consumo, las modas, las fiestas, las drogas, el tabaco, el alcohol, etc., seguiremos siendo esclavos de un sistema. Estas son las constantes que utiliza el capitalismo y otros grupos de corrupción organizados para tener a la juventud adormilada e incapaz de reclamar y poco efectiva, es decir, sin poder inmediato. Estudios y sondeos sobre la juventud. A pesar de que en España se han hecho muchos estudios sobre la juventud, los gobernantes aún no han podido inventar un sistema donde los jóvenes puedan entrar a formar parte de una vida laboral y digna, donde tengan un empleo que satisfaga sus necesidades y haga realidad una vida organizada e independiente. Los jóvenes se han capacitado en música, en distintas ramas del arte, en diferentes ramas de carácter profesional. Su desencanto total es porque en España se desvanecen las oportunidades de trabajo. La transición de la universidad a la vida laboral es una utopía y, si no, un quebradero de cabeza para jóvenes, profesionales y para padres. La juventud encuentra ahora más oportunidad en empleos menos cualificados, lejos de sus experiencias profesionales y de lo que han estudiado y especialización. Y después de tanto tocar puertas, los que no quieren marchar tienen que emplearse en algo que no llega a sus expectativas de remuneración y evidentemente ven reducidas sus posibilidades de futuro real. El desencanto crece y se generaliza por lo que no querrán estudiar y aumentará el porcentaje de deserción y fracaso, primero el escolar, luego el universitario y luego el laboral. Según los datos aportados por investigadores de la talla de Almudena Moreno Mínguez y Enrique Crespo Ballesteros, la mayoría de los jóvenes profesionales tardan entre 6 y 2 años para encontrar un trabajo y al final, si lo consiguen, son cosas totalmente distintas a lo que han estudiado como profesión y además les afecta mucho en un periodo crucial para el desarrollo de su personalidad laboral.
La emigración de los jóvenes españoles es una consecuencia de la crisis y los jóvenes están emigrando a países con mejores oportunidades laborales y económicas. Es una evidencia. Hasta ahora la población joven se caracterizaba por su escasa movilidad dentro y fuera de España. Sin embargo, la crisis ha activado este mecanismo, el proceso migratorio, y estamos rondando cifras de un porcentaje cercano al 29% de jóvenes que han tenido que salir para buscar mejoras de oportunidades. Datos de desempleo y de paro son alarmantes para jóvenes y en general para los españoles. Voy a saltar más datos. Solo hay 20 páginas y evidentemente no iba a dar tiempo a todo. A ver. Un problema también que hemos considerado interesante e importante es la emancipación. Hay un estudio muy interesante de la FAD, la Antidroga, y de la Obra Social de Caja Madrid. La crisis y el contexto cultural son claves de la emancipación tardía de la juventud en España. La investigación pone de manifiesto que la difícil coyuntura económica actual está acentuando las dificultades para el proceso de emancipación de jóvenes, que ya de por sí en España es tardío y que está retrasando la media en torno a los 29 años. Jóvenes y emancipación de España es el título del informe. Presenta una visión completa de cómo, cuándo y el por qué deciden o no, y si pueden o no, emanciparse los jóvenes españoles. Doy algún dato más a nivel significativo. La crisis que se inicia en 2008 está influyendo de manera decisiva en el retraso de la edad de emancipación de los jóvenes y ronda la cifra de los 29 años, pero sin embargo también existen elementos determinantes relacionados con características culturales, modelos familiares y políticas públicas que contribuyen en sobremanera a que, bueno, pues en distintos países esto sea una tendencia también. Otro dato es que la perspectiva económica y la crisis internacional, no solamente la española sino la europea, está básicamente fundamentada en dos indicadores estructurales que son paro y vivienda, y condiciona mucho el factor de estos dos factores, el parámetro de la emancipación, porque lo dificultan sobremanera. De hecho, según datos de 2010, solo el 46,8% de los jóvenes españoles entre 25 y 29 años pudo emanciparse. El primer indicador, que es la tasa de paro, alcanza unas cifras del 52,1% en España, que está en la cabeza junto con Grecia, y mientras que, por ejemplo, pues en Alemania no llegan al 8%. Y el segundo es el precio de la vivienda. Estos dos factores, evidentemente, colaboran a que esa emancipación sea tardía. Muy bien. Y luego había también, pues, como dato, por ejemplo, un dato positivo. Hay el Instituto de la Juventud Española, por un lado, y otra agrupación que tienen un proyecto bastante interesante, espere cómo se llama, sí, dirigido precisamente a no a ser un emprendedor para montar un negocio, sino a ser un emprendedor con tu propia vida, es decir, tener capacidad para decidir tu propio futuro y buscarte la línea más adecuada de aprendizaje y de canalización de tus potenciales como persona, como profesional y como elemento de la sociedad. Y bueno, son proyectos muy bonitos que relacionan la juventud y el futuro en España y en Europa. Tienen un planteamiento muy interesante a nivel del que quiera arriesgarse y salir al extranjero, como a los que se quedan aquí. Bueno, pues básicamente esto ha sido un resumen un poco de mis dos compañeras y mío respecto al tema del desencanto de la juventud y algunos aspectos cuantificados de por qué están como están y las malas previsiones del futuro. Bien. Como estoy el último, pues mi escrito no es un poema, es un texto, una prosa poética. También más relacionado con lo mismo, es una crónica social. Espero no emocionarme porque no consigo llegar nunca al final. Anestesia para el alma.